Sean todos bienvenidos al webinar Incidente versus Problema, cómo diferenciar y administrar. Yo soy Gustavo Olivera y soy gestor internacional de producto y mercado de SoftExpert. El webinar de hoy será presentado por Tobias Schroeder. Tobias es gestor de marketing de producto de SoftExpert, tiene 12 años de experiencia en la industria de software para la gestión de excelencia, trabajando como analista de sistemas, analista de negocios y gerente de producto y mercado. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción. Vamos a empezar esta presentación de hoy con la pregunta ¿por qué las personas llaman al departamento de TI? Las personas entran en contacto con el departamento de TI por 3 motivos. Algo que no funciona, algo que está roto, ellos no consiguen conectar en algo, los dispositivos no están funcionando, el software no funciona. Cuando el departamento de TI escuchan esto, luego piensan en un incidente, que es en lo que iremos a enfocar hoy. Precisan informaciones. Ellos quieren aprender algo. ¿Cómo puedo restaurar mi contraseña? ¿Cómo guardo un documento en el servidor? Cuando el departamento de TI se escucha esto, ellos piensan en conocimiento. Por lo tanto, está la gestión de conocimiento. Quieren algo. Ellos precisan algo nuevo. Ellos precisan una computadora nueva, un mouse nuevo, precisan instalar un software nuevo, etc. Estas son cosas que no son esenciales para sus actuales capacidades. Sin embargo, son perfeccionamientos para lo que las personas tienen actualmente. Y cuando en el departamento de TI se escucha esto, ellos piensan en solicitud. Atendemos estas solicitudes y hacemos nuestros mejores esfuerzos para sustentar los negocios. Sin embargo, los negocios ven la gestión de incidentes, que es lo que enfocaremos, un poco diferente de lo que el departamento de TI hace la mejor parte del tiempo. ¿Qué es respuesta al incidente? La respuesta al incidente significa que siempre que haya una interrupción en el servicio, el departamento de TI no consiguió mantener el servicio ininterrumpidamente. La respuesta al incidente involucra recursos significativos de TI y también parece, la mayor parte de las veces, estar enfocada en exentar al departamento de TI. Observamos que una gran parte de las organizaciones que implementamos nuestras soluciones está orgullosa de la calidad y de la velocidad del equipo responsable por la respuesta, y además la respectiva habilidad y profesionalismo son bastante elogiados. No obstante, eso es como si usted tuviese que comprar un neumático nuevo, porque cada vez que usted va por la calle principal de su ciudad, su neumático se pincha. La respuesta para ese neumático pinchado es siempre comprar un neumático cuando se pinche. En realidad, eso no resuelve el origen del problema. ¿Cuántos de ustedes trabajan para empresas en que alguien, como por ejemplo el vicepresidente de ventas, busca al director ejecutivo de informaciones y comenta sobre el excelente modo por el que ellos restablecen un servicio que fue interrumpido y pide un premio mayor para el director ejecutivo de informaciones ya que son tan rápidos en el restablecimiento del servicio? Probablemente no muchos. Entonces, vamos a profundizarnos en esta cuestión sobre gestión de incidentes. La gestión de incidentes consiste en hacer que las cosas funcionen nuevamente, cambiando la luz roja por la verde. Es esto. Esa es la función de la gestión de incidentes. Ahora, el departamento de TI siempre hace bromas y dice, bien, algo siempre se rompe, no tenemos cómo cambiar eso. Lo que es absolutamente verdadero. Pero hay empresas que trabajan duro para evitar eso. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen niveles increíbles de disponibilidad. Para todos los propósitos, el nivel de interrupciones es tan bajo que casi siempre no son capaces de ser medidos. Por eso, su disponibilidad es totalmente permanente. Eso no ocurre porque su gestión de incidentes es necesariamente mejor que la de cualquier otra persona, o su hardware o software es mejor. Ellos solo tienen un proyecto excelente y usan las capacidades técnicas que poseen y además restringen cuidadosamente las áreas de entrega. De esta forma, conforme nos profundizamos en gestión de incidentes,
usted tiene que recordar que la gestión de incidentes se enfoca en el aquí y ahora. Es una respuesta para una cierta situación. Es altamente táctica, reactiva y es la respuesta para una falla del departamento de TI en sustentar la entrega de servicios a los negocios. Ahora, falla es una palabra dura y muchas de las veces cuando la uso para describirla, las personas se sienten incómodas diciendo, no estamos fallando, estamos haciendo lo mejor que podemos. La razón por la que continúo usando el término falla es porque la respuesta a la falla es el propósito de la gestión de incidentes. Así como el propósito de un neumático de reserva es el estar allí en caso que su neumático se pinche. Esa es su función. Ahora, ¿qué sucede si usted es mejor en gestión de incidentes? ¿Qué sucede si usted es la empresa número 1 en el proceso de gestión de incidentes del mundo? ¿Qué significa esto para sus clientes? Si usted es el mejor, usted probablemente no está reduciendo la frecuencia de incidentes. Usted no está reduciendo el volumen de incidentes. Usted no está evitando los incidentes provocados por usted, que es donde usted hace los cambios y hace con que otras cosas causen incidentes. Usted no está previniendo que el mismo incidente ocurra nuevamente y por causa de todo eso, usted no está creando la confianza del usuario. Tener una buena gestión de incidentes tiene un gran beneficio. Usted puede ser aún mejor al responder a aquel tipo particular de incidente. Sin embargo, infelizmente, una de las cosas que vemos mucho por ahí es que el departamento de TI conmemora el éxito de la gestión de incidentes o de los restablecimientos rápidos. Sin embargo, el problema es que el departamento de TI siempre conmemora lo que es una mayor realización para ellos, quiera o no que sea importante para los negocios. Y después quieren saber por qué los clientes no se animan con eso. La razón es que el departamento de TI continúa haciendo las cosas de forma equivocada. Infelizmente, el departamento de TI aún tiene la tendencia de observar el mundo desde dentro hacia afuera. Aquí está lo que el departamento de TI tiene. Aquí está lo que el departamento de TI hace. Ok, cliente, ¿qué es lo que usted quiere? Y eso es totalmente ultrapasado. Usted precisa mirar ese mundo desde afuera hacia adentro. ¿Qué precisa el cliente? ¿Cuáles son los factores de éxito esenciales para el cliente? ¿Qué es de hecho importante para aquel cliente? Y con base en eso, descubrir cómo hacer eso. Tal vez usted sea llevado hacia un cierto camino sobre cómo hacer esto, pero desconsiderando eso, usted tiene que descubrir cómo atender aquella necesidad. Ya que una de las cosas que va a suceder es que si usted hace conmemoraciones inapropiadas o sobreestima las cosas, y hemos visto eso suceder muchas veces, para sus restablecimientos rápidos, los clientes pueden encontrar eso totalmente insuficiente. Y las cosas pueden siempre empeorar, así como cuando usted acrecienta el término raíz delante de la causa. Esa es la receta para una serie de malentendidos. Bajo el punto de vista de concepto, la causa raíz es completamente directa. Es la causa original o básica de un incidente o problema. Ahora, si usted describe mucho, usted percibe que, tenemos una palabra que describe dos cosas diferentes. La causa raíz es un tipo de reliquia de los viejos tiempos. Una de las razones por las que eso crea una cierta confusión en términos de comunicación, por lo tanto, usted tiene que recordar que la comunicación está en la mente del receptor. Por lo tanto, no importa lo que usted escriba, cómo usted escribe, el medio que usted usa o cómo usted usa esto. La comunicación tiene lugar en la cabeza de la persona que recibe todo eso. Y si perciben algo diferente de aquello que usted pretendía, disculpe, no importa, ya que ellos llenarán cualesquiera vacíos que puedan haber, entendiendo eso con lo que esté a favor de ellos.
Entonces, es muy importante que usted sea bastante explícito y bien claro cuanto a lo que la causa raíz significa, si usted va a utilizar el término causa raíz. En nuestra experiencia, causa raíz del incidente y causa raíz del problema son cosas generalmente diferentes. Consideramos que, en general, la causa raíz del incidente tiende a ser más orientada al sistema u orientada a la tecnología, mientras que la causa raíz del problema tiende a ser mucho más orientada para las personas. Entraremos en eso un poco más adelante cuando comencemos a entender la diferencia entre las dos. Sin embargo, eso significa que porque son diferentes vamos a tener mucha confusión aquí. Y esto crea expectativas inapropiadas para lo que una causa raíz pasará para la otra. Los incidentes poseen un evento desencadenador. O sea, ¿cuál fue la causa desencadenadora del evento? Y la palabra llave es ¿qué desencadenó la interrupción? Para el problema, busco el último evento o la causa final. Realmente, esa es una cuestión de lo que era la última causa de la interrupción. ¿Por qué la interrupción fue desencadenada? Entonces, el diferenciador llave aquí, que hace que sea más fácil que las personas entiendan esa diferencia, es que los incidentes son qué sucedió y los problemas son por qué eso sucedió. Para que usted lo entienda más fácil, el estado final de los incidentes está cambiando aquella luz de KPI de rojo para verde, mientras que el estado final del problema está potencialmente corrigiendo aquel por qué. Ahora vamos a hablar un poco sobre problemas. La gestión de problemas posee una visibilidad muy baja para los líderes empresariales, ya que ellos poseen un periodo crítico separando la gestión de problemas de la gestión de incidentes. La gestión de problemas lleva algún tiempo para suceder de la forma apropiada y mucho tiempo los líderes empresariales no quieren esperar. Hay también una preocupación en algunos lugares entre el liderazgo de que la gestión de problemas sea solo una cuestión de acusación. ¿Quién es el culpado? ¿A quién podemos castigar por eso? Y probablemente una de las cosas que realmente detiene esto es que los problemas pueden ser prevenidos. El propósito es el de prevenir que las cosas sucedan. Entonces, lo puedo decir, mire, tengo un amuleto de oso polar aquí que me ha protegido de ser atacado por los osos polares desde cuando lo compré, hace 10 años, y aún está funcionando. Por lo tanto, esa fue una gran inversión. Bien, tal vez sí, tal vez no, pero vamos a profundizarnos un poco más en la gestión de problemas para ver lo que tenemos aquí. Donde el incidente es como los socorristas o los oficiales de policía responden a un crimen, el problema es como los detectives de CSI, las personas que tratan de desvendar por qué eso sucedió. Aunque estén asociados y tengan una fuerte relación, ellos son muy diferentes y precisan ser mantenidos separados. El problema se preocupa en investigar y solucionar. Es sobre saber por qué algo sucedió, cómo solucionarlo y desvendar la situación hasta la conclusión. Ahora, eso puede ser causado por el incidente, problemas inertes, casi todo puede generar un problema y eso no es solo ser reactivo. Usted puede ser muy proactivo. Pero en su esencia, todo consiste en prevenir futuros incidentes. Y aquí está por qué usted puede presentar retornos reales para los problemas al observar el número de incidentes cayendo. Para tener éxito en la gestión de problemas, usted no tiene que enfocarse en el éxito o falla durante la interrupción del servicio, ya que eso llevará a acusaciones. Usted tiene que recordar que está allá para descubrir la razón, el por qué. Usted tendrá la solución más rápido si usted desmembra la situación. Usted transmitirá lo que fue aprendido, el por qué y después lo que sucederá
y el incremento a su base de conocimiento. Además, tiene que trabajar con habilidad y compromiso. No tema tener el nivel adecuado de vínculo con las personas. No trabaje secretamente. Trabajar secretamente hace con que las personas tengan miedo y se pongan nerviosas, y usted precisará de toda la ayuda posible para hacer esto. Ahora, la última causa raíz puede ser difícil de identificar. Algunas veces hay diversas causas raíz que siempre confunden a las personas. Los gestores de problema, algunas veces, se olvidan que el objetivo no es crear más medidas. El objetivo es siempre la prevención. Si muchos problemas están siendo analizados, la gestión de problemas no funcionará. Y en donde haya una falta de uso compartido de informaciones y no haya procesos bien definidos, el proceso entrará en colapso. Ahora hay todo un grupo de metodologías que usted puede usar para estructurar su gestión de problemas. Sin embargo, recuerde que solo de las personas, procesos y herramientas. Esas palabras están en este orden, en una escala de más importante para menos importante. Hay algunas herramientas diferentes que usted puede usar para le ayuden en el análisis de su problema. Cada una que usted use es siempre producto de la madurez de su proceso, pero usted debe mantener todas en perspectiva y entender que una de las peores cosas que usted puede hacer es decir, usaremos los 5 porqués o la causa-efecto para todos los problemas. Usted no va a querer tratar de forzar la realidad para adaptarse a un concepto. Usted quiere tomar prestadas piezas y partes y usar lo que sea posible para llegar a la solución adecuada. Usted además puede tomar un poco de cada una de esas cosas. Y recuerde, obviamente usted tiene que balancear sus recursos, sus limitaciones, su línea del tiempo y algo del género. Las herramientas son de hecho la razón por la que la gestión de problemas falla. La mayor parte de la gestión de problemas falla porque está faltando una cosa, un responsable máximo. Usted tiene que tener uno. Cuando usted relata la gestión de problemas a un responsable máximo, usted obtendrá una de las 3 respuestas de abajo. No, no haga esto, no queremos eso. Sí, parece una buena idea. No obstante, no lo haremos de esa forma. Haga que eso suceda, lo que es la peor de todas las posibles respuestas. Sí, usted tiene que hacer esto. Haré de eso una de mis metas y las metas de mis subordinados y lo ayudaré a vender eso, de un responsable máximo. Si usted obtiene la respuesta del medio, es muy probable que sea un no. Usted va a tener que insistir en algo que no sea eso. La forma más fácil de decir si el liderazgo es serio en la relación y la gestión de problemas es analizar las metas de desempeño. Si no hay nada allá sobre la gestión de problemas, no hay nada serio cuanto a eso. Como dije, la gestión de problemas lleva tiempo y usted tiene que dar continuidad a su plan de minimización y la documentación de sus descubrimientos. Sin embargo, una de las cosas que disminuirá bien la durabilidad de la gestión de problemas es que usted trate de colocar cada incidente en test. Entonces, lo que usted quiere hacer es filtrar y clasificar. Generalmente hay 2 filtros que usted debe utilizar. ¿Vale la pena considerar eso? ¿Podemos y debemos resolver eso? Entonces, ¿cómo usted filtra la gestión de problemas? Aquí hay un ejemplo de cómo filtrar la gestión de problemas. Claro, esos 6 ítems son solo lo que usamos como un punto de partida. Usted puede y debe acrescentar su propio punto de partida de acuerdo con su situación en particular. A la izquierda tenemos pocas tendencias de la gestión de problemas y lo primero que hacemos es cuestionarnos. ¿Debemos investigar eso? A fin de decidir eso, hay 3 cosas que usted puede querer observar. ¿Ese es un problema resuelto? Sucederá solo una vez y nunca más sucederá. No es posible. No hay ningún dato forense para administrar este problema.
¿Tenemos las habilidades y recursos para administrar ese problema? Dependiendo de las respuestas a esas preguntas, usted no ignora completamente el problema. En lugar de eso, lo que usted hace es cambiarlos para su grupo de reconsideración, en donde usted monitoreará continuamente esos problemas. Una vez que usted haya concluido la identificación de su problema, entonces usted irá para el filtro de solución, que es donde usted decidirá si quiere tomar cualquier tipo de medida porque tal vez sea de bajo riesgo, tal vez el ROI sea muy bajo, tal vez haya poca chance de recurrencia. Usted puede ver solo porque usted descubrió el por qué, no necesariamente significa que usted tiene que solucionar. Estas son las categorías que descubrimos que funcionan muy bien. Tenemos el grupo, las personas en la organización. La fuente era una cosa o persona, un proceso, una herramienta y tecnología o un problema del proyecto del sistema. Personas, errores, falta de habilidad, falla en acompañar los procesos, falta de enfoque. Proceso inadecuado, falta de proceso impreciso o proceso obsoleto. Herramientas y tecnología, fallas en los ambientes, herramientas faltando, obsoletas o inadecuadas. Proyectos ambientales inadecuados a las capacidades, fallas en las personalizaciones. La actividad, ¿qué estaba sucediendo cuando ocurrió el problema? Fue un cambio de proyecto, cambio operacional, un límite de capacidad o una falla de sistema, cambio del proyecto, cambios conducidos a través de la actividad del proyecto, generalmente acrecentando nuevas funcionalidades y capacidades. Cambios operacionales, cambios orientados por el ciclo de vida, mantenimiento, actividades de optimización u operacionales. Límite de la capacidad. Sistemas operando correctamente aunque excediendo la capacidad disponible. Falla del sistema. Sistemas que paran de funcionar. Entonces, por último, tenemos el ítem o quién estaba involucrado con él. ¿Era un tercero, una aplicación? ¿Era infraestructura? ¿Era algo en donde usted hizo una personalización o algún tipo de configuración? Terceros. Servicios subcontratados, vendedores. Aplicación, soluciones de software personalizado y comercial ofreciendo servicios y recursos. Infraestructura, hardware físico y virtual y habilitación del software operacional. Configuración, errores en la sintonización del OTB realizada sin personalización y herramientas para realizar eso. Entonces, esa es una buena forma para comenzar a filtrar todo eso, ya que cuando usted clasifica todos sus posibles candidatos, de cierta forma, usted los evalúa y aborda el problema, o usted los evalúa y decide que debe reparar los mismos. La clasificación de ellos le ofrece a usted una cantidad increíble de informaciones para que usted decida lo que vale la pena hacer. De acuerdo a lo que vimos en el webinario, la gestión de incidentes no es la gestión de problemas. Aunque la gestión de incidentes y la gestión de problemas precisan estar asociadas, ellas también precisan ser distinguidas. Por lo tanto, no cometa el error de tratar de tener al mismo equipo para ambas gestiones. Cuando usted operacionaliza la gestión de incidentes, precisa enfocarse en la entrega de servicios y sobre cómo usted puede realizar la entrega de servicios de forma más continua posible. La calidad de sus tickets de incidente es esencial. Hemos visto tickets de incidentes terribles que dicen en la descripción algo como «arregle la computadora de John». Eso no dice absolutamente nada. Usted precisa tener el máximo de detalles posible. En realidad, el supervisor de su plataforma de servicio, al final del día, debe realizar la auditoría de sus tickets para certificarse que estén adecuadamente llenados. Compare su desempeño.
La comparación es óptima. Ella muestra cómo usted mejoró y si usted no está mejorando, indica en dónde usted precisa mejorar. Considere muy cuidadosamente a la persona que realiza la gestión de incidentes. Es un tipo muy importante de trabajo y usted precisa a la persona correcta para hacer eso. Usted precisa a alguien que tenga la capacidad de comunicarse adecuadamente con todos los superiores y también tenga un buen desempeño en un ambiente bajo alta presión. Cuando usted operacionaliza la gestión de problemas, lo más importante es tener al responsable máximo a su lado y comprometido con el proceso de la gestión de problemas. Considere la función y la persona que realiza la gestión de problemas. La gestión de problemas es colaborativa, es una decisión colaborativa, es bastante orientada, es muy intelectualmente orientada. Eso es, ¿por qué sucedió eso? Nuevamente, usted tiene que comparar y relatar. Usted siempre debe comparar y relatar. Y sobre todo, filtrar y enfocar. Al hacer un gran trabajo sobre un gran problema, usted tendrá más resultados que hacer 100 de ellos inadecuadamente. Conforme mencionamos al inicio de este webinar, la gestión adecuada de sus incidentes y problemas es extremadamente crítica para el éxito de una organización. Con las herramientas correctas, su proceso de análisis de problema e incidente puede ser mucho más fácil. Bueno, una de las herramientas que SoftExpert tiene en su portfolio de soluciones es la solución de la gestión de servicios de TI, que incluye los módulos de gestión de incidentes y gestión de problemas. SoftExpert ITSM es un paquete de software basado en ITIL, fácil de usar, modular y barato, aunque eficiente para automación y mejora de las soluciones de servicio de TI, gestión de incidentes y problemas, gestión de configuración y recursos humanos de TI. SoftExpert ITSM permite que las organizaciones de todos los tamaños y en cada industria mejore el control de TI, optimice los niveles de servicio, impulse la productividad y reduzca los costos relacionados, alineando la gestión de la infraestructura de TI con los objetivos comerciales estratégicos. El software SoftExpert ITSM incorpora ITIL y otras estructuras de las mejores prácticas ampliamente adoptadas, integrando solicitudes de servicio, gestiones de incidentes y problemas, gestión de configuración y gestión de recursos humanos de TI en una plataforma única, trayendo con esto lo mejor en prácticas de gestión y lo mejor en tecnología. Nuestras herramientas de gestión de incidentes y problemas automatizan todo el ciclo de vida de la gestión de incidentes y problemas a través de un flujo de trabajo configurable, garantizando la continuidad esencial del servicio de TI. Los informes analíticos ofrecen informaciones precisas, relevantes y oportunas a fin de garantizar la conformidad y continuidad de los negocios. Acá ustedes pueden mirar más algunas de nuestras pantallas de nuestro sistema de gestión de servicios de TI. Procesos, automación de los procesos, un proceso de gestión de incidentes acá, un portal con informaciones ejecutivas al respecto de los tipos de incidentes, el percentual de incidentes resolvidos dentro del plazo y cosas estratégicas importantes para el día a día de un gestor, de un líder. Gestión de proyectos. En nombre de la SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si tienen alguna pregunta sobre el tema y les gustaría entrar en contacto con Tobias, pueden contactarlo a través de correo electrónico tobias@softexpert.com. Para ver otros webinars, visiten nuestro sitio web www.softexpert.es. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.